en el silencio de los tiempos antiguos, mucho antes de los libros, el papel o los relojes, cuando el mundo se iluminaba con el resplandor de las antorchas y las noches se llenaban con el sonido de las liras y el crepitar del fuego, las personas se reunían alrededor de fogatas en las escalinatas de los templos, en rincones tranquilos de campos y jardines, para escuchar historias. Estas narraciones eran más que un simple entretenimiento. Eran un puente entre la humanidad y el universo, un intento de explicar lo inexplicable. Así nacieron los mitos. Los mitos de la antigua Grecia no son solo relatos sobre dioses y monstruos. Reflejan la profunda necesidad humana de comprender quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. En estas historias yacen la fuerza y la debilidad, el amor y la traición, el destino y el libre albedrío. A través de los mitos, las personas explicaban el trueno y el relámpago, los terremotos y las cosechas, pero también el miedo, la pasión, el honor y la vergüenza. Un mito es un espejo del alma, narrado en el lenguaje de los símbolos, las imágenes y las maravillas. Uno de los símbolos más poderosos y complejos del panteón griego fue un héroe llamado Heracles. Su nombre es conocido incluso por aquellos que nunca han leído la Ilíada o la Odisea, que no saben quién es Zeus o que no pueden distinguir a Atenea de Artemisa. Heracles es un nombre que resuena a través de los milenios, permaneciendo como un símbolo de fuerza, valentía, dolor y redención. ¿Pero por qué él? ¿Por qué no Perseo, Orfeo, Aquiles u Odiseo? ¿Por qué la historia de Heracles fue tan cautivadora que se volvió eterna? Heracles no era ni un dios ni completamente humano. Nació de Zeus, el dios supremo del Olimpo, y de Alcmena, una mujer mortal. Esta unión dio lugar a un héroe que pasaría su vida equilibrándose entre dos mundos, el divino y el humano. Era más fuerte que cualquier hombre, pero sufría como tal. Podía derrotar a un monstruo, pero no podía escapar del dolor de los celos, la traición o la culpa. La historia de Heracles no es solo una serie de hazañas heroicas, es un viaje del alma. Un camino desde un nacimiento marcado por la enemistad de una diosa hasta una muerte dolorosa y, finalmente, la deificación. Es un viaje lleno de luchas, no solo contra monstruos, sino contra sí mismo. Un camino donde la fuerza física resulta inútil sin la resiliencia espiritual. En diferentes épocas, el mito de Heracles fue interpretado de diversas maneras. Para los antiguos griegos encarnaba la arete, el ideal de la excelencia virtuosa. Era alguien que luchaba no por gloria, sino porque era su destino. Sus trabajos eran tanto un castigo como una oportunidad de purificación. Su fuerza no era un regalo, sino una carga. Sufría, erraba y cometía errores, y precisamente eso lo hacía relatable para todos. Más tarde, en la época romana, se convirtió en Hércules, un héroe de victorias, un hombre de acción. Su imagen se transformó en un símbolo más directo, un protector, un guerrero casi impecable. Sin embargo, incluso en esta forma alterada, algo profundamente humano permanecía. Era aquel que cargaba con las cargas, soportaba y al final triunfaba. En siglos posteriores, en el arte y la literatura, Heracles se convirtió en un arquetipo, la imagen de una persona que atraviesa el sufrimiento y lo supera para alcanzar un nuevo estado.
Era un símbolo de fuerza, no arrogante ni cruel, sino sufriente y transformadora. Un héroe cuya masculinidad no radicaba en la dominación, sino en la capacidad de soportar y no quebrarse. Esta conferencia nocturna y onírica sobre Heracles no es solo un relato sobre un héroe antiguo, es un viaje a un mundo donde los dioses pueden ser crueles y caprichosos, y los humanos, vulnerables pero infinitamente fuertes. Es una historia de cómo el coraje nace del miedo, cómo la resiliencia surge del dolor y cómo, incluso en las circunstancias más desesperadas, una persona puede avanzar. Cada uno de los 12 trabajos de Heracles esconde un símbolo. Cada uno contiene una lección. Matar al león es como vencer el miedo. Limpiar los establos es como aceptar la suciedad del mundo y esforzarse por mejorarlo. Capturar monstruos es como domar demonios internos. Y descender al inframundo por Cerbero es como enfrentarse a la muerte misma. Pero antes de embarcarnos en este camino, detengámonos un momento. Cierra los ojos. Imagina Grecia, no la versión turística, sino la mítica, sin resorts, sin ciudades. Visualiza montañas y bosques, amaneceres neblinosos y noches cálidas. Imagina el Olimpo, donde los dioses discuten, observando los destinos mortales. Imagina campos silenciosos donde un hombre solitario camina con un garrote en la mano, enfrentándose a monstruos, reyes, dioses y sobre todo a sí mismo. Este viaje será largo, pero si te quedas conmigo, escucharás más que una simple historia. Escucharás la memoria antigua, una voz que resuena a través del tiempo. Una voz que no juzga, no exige, no asusta. Una voz que simplemente cuenta, para que puedas dormir tranquilo, sabiendo que incluso los más grandes héroes fueron vulnerables. Y eso es exactamente lo que los hizo grandes. En lo profundo del mundo antiguo, bajo los cielos claros de Argos, en la ciudad de Tebas, nació una historia destinada a convertirse en una de las más significativas de los mitos de Hellas. Una historia sobre un héroe cuyo nombre sobreviviría a los siglos. Su camino comenzó con intrigas, celos, intervención divina e inevitabilidad trágica. Fue un camino que nadie eligió conscientemente, pero que se convirtió en su destino. El destino de Heracles. Alcmena, una mujer mortal, era conocida por su belleza y virtud. Era esposa de Anfitrión, un valiente guerrero y rey. Pero su destino cambió para siempre por un encuentro con un dios. Zeus, el gobernante supremo del Olimpo, al observar los asuntos humanos, quedó cautivado por ella. Una noche, mientras Anfitrión estaba en campaña, Zeus tomó la forma de su esposo y descendió de los cielos. Prolongó la noche 3 veces, extendiéndola tanto como fuera necesario para concebir a un nuevo ser, ni completamente Dios ni completamente humano. Así, Heracles fue concebido en Alcmena. Su nombre al nacer fue Alceo. El nombre Heracles vendría después, una ironía, pues significa gloria de Hera, aunque Hera, la esposa de Zeus, despreciaba al infante con todo su ser inmortal. Él era la prueba viva de la infidelidad de su esposo, un recordatorio de la impotencia de incluso una diosa ante los deseos del rey de los dioses. Zeus, sabiendo que el niño sería grande, buscó otorgarle la inmortalidad. Ideó una estratagema. En ausencia de Hera, llevó al infante a su pecho, para que,
sin saberlo, lo amamantara con su leche divina. Pero el pecho de Hera no estaba destinado a otro niño. Su leche era tan potente que cuando el bebé se apartó, un chorro se disparó al cielo, dispersándose por los cielos como la Vía Láctea. Furiosa, Hera resolvió destruir al infante. Mientras Heracles aún estaba en su cuna, envió 2 enormes serpientes para estrangularlo. Pero incluso en la infancia, Heracles demostró que no era un niño común. Tomó a las serpientes, una en cada mano pequeña, y las estranguló sin esfuerzo. Alcmena y Anfitrión corrieron al escuchar el ruido, pero en lugar de horror, encontraron a un bebé sonriente con los cuerpos sin vida de las serpientes a su lado. Desde ese momento quedó claro: el destino de Heracles sería diferente al de cualquier mortal. Su infancia estuvo lejos de ser ordinaria. Anfitrión, al criar al niño, convocó a los mejores maestros de Hellas. Heracles estudió música, escritura, equitación, tiro con arco, lucha y esgrima. Pero su espíritu era salvaje, indomado, como un río en primavera. Su fuerza a menudo se descontrolaba. Una vez, durante una lección de música, su maestro Lino golpeó su mano por tocar una nota equivocada. En respuesta, Heracles, sin darse cuenta de su propia fuerza, golpeó a Lino con su lira, matándolo al instante. Fue la primera vez que su fuerza se volvió trágica. Tras este incidente, Anfitrión comprendió que Heracles no podía ser criado como un hijo común. Lo envió a las montañas, no en exilio, sino para que aprendiera a vivir entre la naturaleza, con pastores y bestias, lejos de las reglas y restricciones del palacio. Allí aprendió a cazar, a usar pieles de animales y para su juventud parecía un hombre adulto, alto, de hombros anchos, con manos como las raíces de un árbol antiguo. Fue en su juventud cuando Heracles enfrentó su primera elección simbólica. Alrededor de los 18 años, 2 mujeres aparecieron ante él. Ya fuera en un sueño o en una visión, poco importaba. Lo que importaba era que este momento encapsulaba la esencia de su futuro camino. Una mujer era esbelta, vestida modestamente, pero con un rostro lleno de dignidad. Se llamó a sí misma Arete, virtud. La otra era voluptuosa, adornada con joyas lujosas y una sonrisa seductora, llamándose Edoné, placer. Ambas le ofrecieron caminos diferentes. La primera, un camino difícil, espinoso, lleno de dolor y pruebas, pero que conducía a la verdadera gloria, la luz interior y el respeto. La segunda, un camino fácil de placeres, fama sin esfuerzo, una vida de indulgencia sin sufrimiento. Heracles eligió el primero, y en esa elección yacía todo su destino. Este mito de elegir entre la virtud y el placer era amado en la antigüedad. Se contaba a los jóvenes para inspirarlos hacia el valor. Para Heracles fue una profecía. Desde ese momento, su vida se convirtió en una serie de pruebas, cada una haciéndolo más fuerte, no solo físicamente, sino espiritualmente. Su juventud terminó trágicamente. Durante una cacería, mató accidentalmente a su maestro y más tarde, al regresar, cayó bajo la influencia de los dioses, el destino y su propia suerte. Pero incluso antes del gran ciclo de trabajos, estaba destinado a casarse y tener hijos. Se casó con Megara, hija del rey tebano. Tuvieron hijos, y parecía que la felicidad estaba al alcance. Pero Hera
No había olvidado, nunca olvidaba. En un ataque de locura inducido por la diosa, Heracles mató a sus propios hijos. Sin ser consciente de sus acciones, envuelto en furia, destruyó lo que más amaba. Cuando recuperó la conciencia, el horror y el remordimiento lo consumieron. No solo estaba roto, estaba destrozado. Desde este punto comenzó un nuevo capítulo en su vida, el capítulo de la redención. Para purificarse de su culpa, viajó a Delfos, al oráculo, la voz sagrada de Apolo. Allí preguntó cómo expiar sus pecados. La respuesta fue clara y aterradora. Debía servir al rey Euristeo, quien le asignaría tareas para ponerlo a prueba. 12 trabajos, cada uno destinado a ser imposible. Solo completando este camino, podría Heracles encontrar purificación, paz y perdón. Y así comenzó la parte del mito conocida por muchos, los trabajos de Heracles. Pero detrás de ellos no había solo heroísmo, sino dolor. No solo fuerza, sino la necesidad de expiar. No buscaba gloria, buscaba liberación de la culpa. Y eso es lo que hace que sus trabajos sean tan profundos. Antes de avanzar, cierra los ojos. Imagina a un hombre alto con una piel de león, un garrote en la mano y en sus ojos, dolor. No ira, no orgullo, sino un dolor profundo, humano. No es un héroe en un pedestal. Es un hombre esforzándose por convertirse en algo más, incluso a costa de todo lo que tenía. Tras la matanza de sus hijos, en las cenizas del dolor y la desesperación, Heracles acudió al oráculo de Delfos en busca de purificación. La voz de Apolo declaró: «Ve al rey Euristeo de Tirinto, sírvele, cumple todo lo que demande. Solo entonces podrás limpiar tu alma de culpa». Así comenzó el camino de la redención, el camino de los 12 trabajos. No por gloria, por paz. Euristeo no era solo un rey, era cobarde, envidioso y secretamente aterrado por Heracles. Sin embargo, fue elegido por los dioses para dictar el destino del héroe, y la primera tarea fue una que parecía imposible. Primer trabajo, el león, de Nemea. Cuando Heracles fue enviado a su primer trabajo, la tarea parecía abrumadora. Debía matar al monstruoso león que habitaba en Nemea, una antigua ciudad griega, aterrorizando las tierras circundantes. Este león no era una bestia común, sino una criatura de poder mágico. Su piel era tan resistente que ninguna espada ni flecha podía atravesarla. Las armas convencionales no tenían efecto, y muchos héroes antes de Heracles habían intentado y fracasado en derrotarlo. Al ver al león por primera vez, Heracles comprendió que necesitaba más que armas ordinarias. No solo era fuerte, sino astuto, entendiendo rápidamente que la única forma de vencer a la bestia era usar su fuerza y adaptabilidad. El león era feroz y despiadado. Atacaba a las personas, despedazándolas, aplastando sus cuerpos en su agarre. No solo era aterrador, sino que simbolizaba el caos que asolaba estas tierras. Los lugareños vivían en constante miedo. Heracles estaba decidido a poner fin a este mal, y para hacerlo debía luchar en un nivel que ningún mortal estaba destinado a alcanzar. Se armó con un garrote enorme, pero al enfrentarse al león se dio cuenta de que no era suficiente. Heracles cargó en la batalla, pero el león era tan rápido y astuto que esquivar sus ataques era casi imposible. Intentó flanquearlo saltando hacia él, pero Heracles evadía hábilmente y contraatacaba. Sin embargo,
A pesar de toda su fuerza, no podía perforar la piel del león. Comprendiendo que las armas convencionales eran inútiles, Heracles decidió usar el terreno. Acorraló al león en un barranco, obligándolo a luchar en un espacio reducido. Esto le dio a Heracles una ventaja. Podía reaccionar más rápido a sus ataques y encontró una manera de enfrentarlo cuerpo a cuerpo. Pero incluso entonces el león no cedía. No era solo una batalla contra una bestia, era una lucha contra la naturaleza misma, contra fuerzas que parecían invencibles. Heracles notó el cuello del león, donde los músculos y la piel eran ligeramente más débiles que en otras partes. Usando su increíble fuerza, tomó al león por la garganta y lo estranguló. Cuando el león murió, Heracles no solo derrotó a la bestia, sino que mostró al mundo que su fuerza y resolución podían superar cualquier obstáculo. Sin embargo, su victoria no terminó ahí. Tras matar al león, Heracles enfrentó otro desafío: recuperar su piel. La piel impenetrable era casi imposible de cortar, incluso con las cuchillas más afiladas. Pero Heracles, siempre ingenioso, usó las propias garras del león, aún afiladas tras su muerte, para cortar la piel y convertirla en una armadura. Desde ese momento, la piel del león de Nemea se convirtió en un símbolo de su triunfo, acompañándolo en todos sus futuros trabajos. No era solo una armadura, sino un testimonio de su fuerza e invencibilidad. Así terminó el primer trabajo de Heracles, demostrando su valentía, resolución e ingenio. No confió únicamente en la fuerza, sino que la usó sabiamente. Desde ese momento, Heracles se convirtió en el héroe capaz de derrotar incluso a los monstruos más aterradores e insuperables. Se convirtió en un símbolo de disposición para enfrentar cualquier desafío, sin importar cuán imposible pareciera. Segundo trabajo: la Hidra de Lerna. La Hidra de Lerna fue uno de los monstruos más temidos que Heracles enfrentó. Esta criatura aterradora habitaba en los pantanos de Lerna, en la antigua Grecia. La Hidra era una bestia serpentiforme con múltiples cabezas, cada una goteando un veneno mortal, pero su apariencia palidecía ante su rasgo más horrendo. Si se cortaba una cabeza, varias más crecían en su lugar. Destruir a la Hidra era casi imposible, y los guerreros y héroes que lo intentaron antes de Heracles fracasaron. Heracles sabía que este trabajo sería el más difícil hasta ese momento, enfrentándose a pruebas que podrían quebrar su espíritu. Pero no solo era fuerte, sino sabio, comprendiendo que la victoria requería toda su habilidad y fuerza de voluntad. Cuando llegó al pantano de Lerna, descubrió que la Hidra no solo acechaba en los pantanos brumosos, sino que cazaba activamente a todos los seres vivos a su alrededor. Heracles vio su cuerpo largo y sinuoso y sus numerosas cabezas balanceándose en la niebla, emergiendo del agua y enrollándose alrededor de cualquier cosa en su camino. Cada vistazo al monstruo llenaba su alma de temor, pero no podía retroceder. Su objetivo era claro: derrotar a la Hidra y librar al mundo de este mal. Se armó con una espada y un escudo, pero pronto se dio cuenta de que no eran suficientes. Heracles evaluó rápidamente la situación. Cada cabeza cortada generaba nuevas, haciendo que la simple decapitación fuera inútil. La Hidra no era solo una bestia peligrosa, era un mal que no podía ser vencido por medios convencionales. Heracles debía encontrar una manera de evitar que las cabezas volvieran a crecer,
lo que requería precisión y enfoque. Comenzó a atacar a la hidra, cortando sus cabezas, intentando eliminar tantas como fuera posible. Pero cada cabeza cortada generaba nuevas. Su fuerza comenzó a flaquear y comprendió que la victoria requería una solución. Una ayuda inesperada vino de su fiel amigo Iolao. Iolao propuso usar fuego para evitar que las cabezas se regeneraran. Heracles pronto ideó un plan. Cortaría cada cabeza y cauterizaría inmediatamente el muñón con una antorcha ardiente. Era una estrategia arriesgada, pero no tenía opción. Con cada cabeza cortada, Iolao quemaba el cuello, impidiendo el crecimiento. La batalla se volvió ferozmente intensa. Heracles estaba rodeado de cabezas, y la hidra atacaba con su aliento venenoso y mordiscos. Pero con cada victoria, Heracles se volvía más decidido. Continuó cortando cabezas y cauterizando cuellos. Aunque el monstruo resistía, generando nuevas cabezas, Heracles finalmente prevaleció, decapitando todas sus cabezas y destruyendo su cuerpo. Sin embargo, la cabeza final de la hidra era particularmente temida. Era inmortal. Heracles no podía destruirla con armas comunes y tuvo que usar toda su fuerza y sabiduría para inmovilizarla. Usando su agilidad y habilidad, inmovilizó la cabeza inmortal, dejándola sin movimiento para siempre. Este trabajo fue especialmente significativo, mostrando no solo la fuerza física de Heracles, sino su capacidad para resolver problemas con intelecto. Tras derrotar a la hidra, Heracles tomó su sangre venenosa y la usó para crear armas que le servirían en futuros trabajos. En memoria de su victoria, guardó la cabeza de la hidra, un símbolo de su capacidad para superar las amenazas más aterradoras. Este trabajo fue la segunda prueba de Heracles. No solo venció a un monstruo, sino que aprendió a usar su fuerza y sabiduría en situaciones críticas. Mostró que incluso una amenaza inmortal podía ser superada. La hidra, antes invencible, fue derrotada no solo por el coraje de Heracles, sino por su resolución y determinación para triunfar a pesar de todas las adversidades. Tercer trabajo: la cierva de Cerinea. La cierva de Cerinea no era un animal común. Era una criatura sagrada dedicada a Artemisa, diosa de la caza. La cierva era increíblemente rápida, con astas doradas que eran tanto hermosas como divinas. Encarnaba la armonía y la gracia rápida de la naturaleza. Los mitos afirmaban que era tan veloz que ninguna habilidad o fuerza podía atraparla. Incluso la propia Artemisa la protegía, asegurándose de que nadie pudiera capturarla sin consentimiento divino. Para Heracles, este trabajo fue una verdadera prueba. Debía capturar a la cierva de Cerinea viva, una tarea lejos de ser simple. Por un lado, sabía que la criatura estaba vinculada a los dioses, y capturarla podría tener consecuencias. Por otro, su misión era clara: llevar la cierva a Micenas. Heracles comenzó dirigiéndose a las montañas donde habitaba la cierva. El bosque que ocupaba era profundo y misterioso. Rápidamente comprendió que el éxito dependía no solo de la fuerza, sino de la paciencia. La cierva era tan rápida que perseguirla era casi imposible. Este trabajo exigía no solo agilidad, sino la capacidad de anticipar el comportamiento de la cierva. Durante días, Heracles rastreó a la cierva, notando sus huellas, pero manteniéndose siempre lo suficientemente lejos
para no asustarla. La sierva se movía tan rápido que cualquier intento de atraparla por la fuerza fracasaría. A pesar de su destreza física, Heracles entendió que necesitaba ser astuto y paciente. Debía aprender los hábitos de la sierva, seguirla y usar su propia velocidad contra ella. Pasaron semanas y Heracles estaba casi agotado por la larga persecución. Sin embargo, su persistencia nunca flaqueó. Sabía que apresurarse o asustar a la sierva la haría desaparecer en el bosque, haciendo que sus esfuerzos fueran en vano. En lugar de apresurarse, ralentizó, actuando con más cautela, como un cazador esperando el momento perfecto. En un momento, tras horas de rastreo, la cierva redujo su velocidad. Heracles, ahora familiarizado con sus movimientos, sintió el momento de actuar. Se acercó sigilosamente, moviéndose en silencio. La sierva lo percibió, pero Heracles logró acercarse. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, dio un salto decisivo y la capturó, aunque con gran dificultad. Este momento fue la culminación de su larga persecución. La cierva fue capturada viva, como se requería, y Heracles la llevó a Micenas. Pero, más importante aún, este trabajo le enseñó a Heracles una lección. La fuerza no siempre es el único camino hacia la victoria. A veces, la paciencia y el momento oportuno son clave. Sin embargo, los dioses no ignoraron a Heracles. Aunque siguió las reglas de la tarea, enfrentó la ira de Artemisa, ya que la sierva era sagrada. Al verla capturada, Artemisa expresó su descontento, pero, dado que Heracles actuó bajo órdenes, lo perdonó de la venganza. Simplemente le advirtió que devolviera la sierva. Así, Heracles no solo completó la tarea, sino que enfrentó la necesidad de devolver la sierva a su hábitat natural, una lección vital. Este trabajo demostró su fuerza y paciencia, y le enseñó que incluso un gran héroe no puede violar las leyes sagradas de la naturaleza. Cuarto trabajo: el jabalí de Erimanto. El jabalí de Erimanto no era una simple bestia. Era una criatura tan poderosa y peligrosa que incluso en las remotas montañas de Licia, todos lo temían. Conocido por su inmensa fuerza y temperamento feroz, el jabalí era una verdadera amenaza para la región. No solo era temido, sino que destruía todo a su paso, arruinando cultivos y atacando a personas y animales. Como muchas criaturas mitológicas, el jabalí de Erimanto fue creado para desafiar a los héroes más valientes, y Heracles no podía evitar esta prueba. Su tarea era capturar al jabalí vivo y entregarlo en Micenas. Esta era una misión significativa, ya que el jabalí era una genuina amenaza y su captura se consideraba una gran hazaña. Sabiendo que el jabalí vivía en montañas donde las huellas de los animales se ocultaban fácilmente entre bosques y crestas, Heracles comenzó su viaje, preparándose para enfrentarse a esta criatura peligrosa. Como cazador experimentado, sabía que capturar a una bestia así requería no solo fuerza física, sino astucia. El jabalí no solo era masivo, sino increíblemente rápido, por lo que su captura exigía inteligencia. Heracles llegó a las montañas de Erimanto, conocidas por su clima severo y bosques intransitables. Este lugar salvaje y aislado era el refugio del jabalí. Sabía que su tarea no era solo atrapar a la bestia, sino hacerlo vivo. Aunque su fuerza era su mayor arma, debía ser cauteloso para no dañar al jabalí y cumplir con el mandato de Euristeo.
Durante días y noches, Heracles rastreó al jabalí. Su rastro era claro, marcado por vegetación aplastada y grandes huellas. Todo a su alrededor llevaba la pesada marca del jabalí, que no respetaba ni animales ni plantas. Sin embargo, a pesar de su tamaño y ferocidad, Heracles permaneció paciente. Sabía que una captura apresurada arruinaría su oportunidad. Tras semanas de intensa cacería, Heracles finalmente encontró al jabalí de Erimanto. Era enorme, su cuerpo cubierto de cerdas gruesas, con colmillos lo suficientemente largos como para perforar la armadura de cualquier guerrero. Sus ojos ardían de furia al detectar a Heracles. Pero el héroe no se lanzó a la batalla. Esperó el momento adecuado. El jabalí era astuto y rápido, dejando huellas profundas, pero Heracles eventualmente encontró su guarida donde descansaba. Para evitar asustar a la bestia, Heracles comenzó a preparar una trampa, utilizando las características naturales del paisaje y los árboles. Sabía que el jabalí no podía quedarse quieto por mucho tiempo. Cuando sintió que su rincón estaba rodeado, cargó furiosamente contra Heracles, intentando destruir todo a su paso. Pero Heracles estaba listo. Usando su fuerza, condujo al jabalí hacia una trampa preparada, un foso profundo cubierto con ramas y hojas. El jabalí, desprevenido, cayó en él. Este fue el momento en que Heracles tomó el control. Llevó al jabalí de Erimanto a Micenas vivo, como se le ordenó. Pero el viaje de regreso presentó otro desafío. El jabalí era tan feroz que incluso atado y enjaulado seguía intentando liberarse. Heracles sabía que debía regresar con la bestia, pero el camino estaba lleno de peligros. Cuando Heracles presentó al jabalí a Euristeo, el rey no pudo ocultar su conmoción. Estaba atónito de que el héroe hubiera capturado a una criatura tan peligrosa. Sin embargo, aunque Heracles ganó fama y reconocimiento por este trabajo, sus pruebas apenas comenzaban. Cada trabajo no era solo una victoria, sino un recordatorio de que su fuerza y resolución lo empujaban hacia desafíos aún mayores. El jabalí de Erimanto simbolizaba el poder y la imprevisibilidad de la naturaleza salvaje. Su captura mostró a Heracles que la fuerza física por sí sola no siempre es suficiente. A veces la victoria requiere astucia, paciencia e ingenio. Este trabajo no fue solo una prueba de su poder, sino una lección que llevaría consigo toda su vida. Quinto trabajo: los establos de Augías. La tarea asignada a Heracles para su quinto trabajo parecía menos peligrosa que sus pruebas anteriores. Sin embargo, era igual de desafiante y requería una habilidad excepcional. Heracles debía limpiar los establos de Augías, vastas estructuras que albergaban miles de caballos. No era un simple trabajo de limpieza. La tarea consistía en remover una inmensa cantidad de estiércol acumulada durante décadas. Augías, rey de Élide, era conocido por su riqueza y generosidad, así como por su enorme rebaño de caballos, que le generaban grandes ganancias. Pero, a pesar de sus riquezas, era un gobernante negligente que ignoraba sus establos. Sin limpiar durante años, se convirtieron en un desastre ambiental. El estiércol apestaba, creando condiciones insoportables, y había crecido tanto que bloqueaba el acceso a los establos. Euristeo, siempre ansioso por dificultar la vida de Heracles, le dio esta tarea, sabiendo que parecía simple, pero era una prueba de paciencia e ingenio. Limpiar los establos de tanta suciedad era casi imposible, y a Heracles
Se le ordenó hacerlo en un solo día. La tarea era abrumadora no solo por su escala, sino por la restricción de tiempo. Sin desanimarse, Heracles aceptó el desafío. No perdió tiempo, sabiendo que debía actuar rápidamente para cumplir con el plazo. En lugar de abordar el estiércol con palas u otras herramientas manuales, Heracles decidió usar su intelecto y recursos, que a menudo lo habían ayudado. Sabía que debía aprovechar lo que estaba disponible. Heracles recurrió a un río que fluía cerca de los establos y ideó un plan brillante. Cavó 2 canales para desviar el agua del río hacia los establos. Estos canales le permitieron controlar el flujo que arrastró enormes cantidades de estiércol. Este método fue tan efectivo que incluso las esquinas más inaccesibles de los establos quedaron limpias. El trabajo fue sucio y agotador, pero Heracles limpió los establos en un día. En horas, las estructuras llenas de suciedad se convirtieron en limpias y ordenadas. Heracles demostró que su mente e ingenio, junto con su fuerza, podían abordar las tareas más inusuales. Cuando Euristeo vio que Heracles había completado esta tarea monumental, quedó atónito. Esperaba que Heracles pasara días o semanas, pero el héroe terminó en un día. Este trabajo fue otro ejemplo de cómo Heracles podía resolver incluso los problemas más difíciles con conocimiento y astucia. Sin embargo, a pesar de su éxito, Heracles no fue recompensado por este trabajo. Cuando Euristeo vio cuán rápido se limpiaron los establos, sospechó que Heracles usó el río, no el trabajo manual, violando los términos del trabajo. Euristeo se negó a reconocer el trabajo como completado, afirmando que Heracles dependió de un recurso externo. Heracles no podía permitir que este trabajo fuera descartado, así que continuó su lucha con Euristeo. Pero esta prueba también les recordó que incluso las tareas más abrumadoras podían resolverse no solo con fuerza, sino con sabiduría, innovación y pensamiento no convencional. Así, limpiar los establos de Augías mostró que Heracles podía abordar problemas con astucia y recursos, no solo con fuerza. Este trabajo recordó a todos que incluso los problemas más abrumadores podían resolverse con inteligencia y paciencia. Sexto, trabajo, los pájaros del Estínfalo. Uno de los trabajos más peligrosos y aterradores de Heracles fue el sexto, encargado de destruir una bandada de pájaros del Estínfalo. No eran criaturas comunes, sino depredadores monstruosos que infestaban las tierras alrededor del lago Estínfalo, en Arcadia, su hogar y base para los ataques. La bandada era tan vasta que sus asaltos amenazaban tanto a los lugareños como a la naturaleza de la región. Los pájaros del Estínfalo eran notorios por su comportamiento feroz y sus plumas venenosas, que podían lanzar con precisión mortal. Estas plumas causaban heridas graves y envenenaban a sus víctimas. Los pájaros tenían picos enormes y sus gritos eran tan fuertes y amenazantes que el miedo hacia ellos formaba parte de su poder. Los lugareños, aterrorizados, huían de sus hogares buscando refugio en otros lugares. Heracles fue asignado a este trabajo porque nadie más podía manejar a un enemigo tan monstruoso. Su tarea era eliminar a los pájaros y liberar a la región de su amenaza. Pero incluso el gran héroe sabía que su fuerza y coraje por sí solos no serían suficientes. Para derrotar a los pájaros del Estínfalo necesitaba ayuda. Heracles buscó el consejo divino, sabiendo que necesitaría más que armas, herramientas especiales. La diosa Atenea, respondiendo a su súplica,
le dio unas castañuelas de bronce únicas, fabricadas en bronce, producían un sonido fuerte y agudo que podía asustar a los pájaros. Esta herramienta inteligente y no convencional era necesaria para sacar a los pájaros de sus escondites, evitando ataques al héroe. Al llegar al Estínfalo, Heracles enfrentó una pesadilla. La bandada era enorme. Usó las castañuelas para crear un ruido resonante que resonó por las montañas y el lago, obligando a los pájaros a volar. El sonido atrajo su atención y, como de costumbre, comenzaron a atacar. La batalla fue feroz e implacable. Heracles usó no solo su fuerza, sino también estrategia. Con las castañuelas reunió a los pájaros en un solo lugar. Luego los atacó con flechas. Estos pájaros no eran simples presas, eran enemigos formidables, lanzando plumas venenosas con precisión, lo que obligaba a Heracles a ser cauteloso. Pero su agilidad y habilidad con armas a distancia llevaron a la victoria. También usó astucia, agrupando a los pájaros para facilitar el ataque. Heracles podría haber matado a todos los pájaros con flechas, pero sabiendo que algunos podrían sobrevivir y revivir la amenaza, usó fuego para destruir sus restos, asegurando la seguridad. En días, limpió el lago y las áreas circundantes de estas criaturas peligrosas. Al regresar, ganó elogios no solo de las personas, sino de los dioses, que reconocieron que derrotó a enemigos tan poderosos con intelecto, no solo con fuerza. Su ingenio, pensamiento estratégico y dependencia de algo más que la fuerza bruta fueron clave para el éxito de este trabajo. Así, destruir a los pájaros del Estínfalo no fue solo una exterminación física, sino un ejemplo de Heracles usando su ingenio y astucia para derrotar incluso a los monstruos más peligrosos y mortales. 6 trabajos, cada uno un paso en el camino hacia la redención, no solo contra monstruos, contra sí mismo, contra la culpa, el miedo y el destino. Heracles no sabía qué le esperaba, pero siguió adelante, no porque quisiera, sino porque debía. En sueños puedes imaginar estas imágenes: la piel del león brillando bajo la luz de la luna, la sangre venenosa de la hidra goteando lentamente de las puntas de las flechas, el paso ligero de la cierva huyendo por los bosquecillos. Cada trabajo es como un sueño, una sombra en la noche, el aliento silencioso del destino. El camino de la redención continuó. Heracles, cansado y silencioso, avanzó de prueba en prueba. 6 trabajos quedaron atrás, pero nuevos se avecinaban, más distantes, más aterradores, más arduos. No eran solo tareas, sino umbrales hacia otro mundo. Euristeo no quería que Heracles sobreviviera. Esperaba que cada nuevo trabajo fuera el último, pero el héroe seguía adelante, sin quejas, sin orgullo, simplemente porque no podía hacer otra cosa. 7º trabajo, el toro de Creta. El 7º trabajo no fue menos abrumador ni peligroso que los anteriores. Heracles fue encargado de capturar al toro de Creta. No era un animal común. Era masivo, poderoso y casi incontrolable. Hijo de Poseidón, el toro fue llevado a Creta como un regalo divino para mostrar el poder de los dioses. Pero una vez Minos sentó la isla, se volvió tan salvaje y feroz que nadie podía domarlo ni controlarlo. La misión de Heracles era capturar al toro vivo sin hacerle daño y llevarlo a Micenas
para demostrar su poder sobre la bestia. Como siempre, Heracles aceptó el desafío y partió hacia Creta. Al llegar, se dio cuenta de que capturar al toro no sería fácil. Era inmensamente poderoso, capaz de aplastar cualquier obstáculo en su camino. Heracles lo rastreó durante días, siguiendo árboles rotos y las profundas huellas del toro. Finalmente encontró al toro en su guarida, rodeado de muros de piedra y hierba alta. Heracles sabía que la fuerza bruta no sería suficiente. Necesitaba astucia y precaución para capturar a la criatura. Heracles eligió acercarse desde un ángulo inesperado. Se aproximó por detrás y tomó al toro por los cuernos, usando su agresión en su contra. Fue una maniobra arriesgada, ya que el toro era increíblemente peligroso. Sin embargo, Heracles se mantuvo firme a pesar de su inmensa fuerza y furia. Capturar al toro vivo fue una verdadera prueba. Heracles usó toda su habilidad y paciencia para evitar que se liberara o se lastimara. La lucha se intensificó con cada hora, pero no cedió. Sometió al toro, lo ató y comenzó a guiarlo de regreso a través de Creta, a pesar de su resistencia. Al final, Heracles llevó al toro de Creta a Micenas, donde debía presentarlo a Euristeo. Pero, como siempre, el rey estaba descontento. Euristeo exigió que el toro permaneciera vivo, no muerto. Con esta condición, Heracles devolvió al toro a Creta, donde continuó viviendo como un símbolo del poder divino. Este trabajo fue significativo no solo como una victoria física, sino como una prueba del carácter de Heracles. Tuvo que mostrar resiliencia, paciencia y la capacidad de resolver problemas con intelecto, no solo con fuerza. Al regresar a Micenas, su éxito fue reconocido, pero el trabajo simbolizó cómo los grandes desafíos podían enseñar a un héroe a no solo superar obstáculos, sino a redirigir fuerzas destructivas para el bien. Octavo trabajo: los caballos de Diomedes. El octavo trabajo encargó a Heracles capturar a los caballos de Diomedes, un rey cruel que poseía corceles salvajes, peligrosos y sanguinarios. Estos caballos no eran animales comunes, estaban malditos con la maldad y el poder de su amo. Se alimentaban de carne humana y eran tan feroces que nadie se atrevía a acercarse a ellos. Diomedes era un rey que gobernaba a un pueblo belicoso, conocido por su crueldad. Sus caballos, como él, simbolizaban la destrucción y la violencia. Los mantenía encadenados, atándolos a un carro central para sus campañas militares. La tarea de Heracles no era solo difícil, sino que requería fuerza, coraje y astucia, ya que capturar a los caballos significaba derrotar al propio Diomedes. El objetivo era apoderarse de los caballos y llevarlos a Micenas, mostrando el poder del héroe. Heracles partió, enfrentando numerosos obstáculos antes de llegar a la tierra de Diomedes. Luchó contra las fuerzas locales que protegían a los caballos y a su amo. Al acercarse, Heracles se dio cuenta de que no era una simple pelea, sino una prueba de resistencia. Diomedes era formidable y enfrentarlo era intimidante. Sin embargo, Heracles no flaqueó. Enfrentó a Diomedes y sus tropas en batalla, finalmente prevaleciendo. Diomedes fue muerto, y sus salvajes caballos se convirtieron en el premio de Heracles. Capturar a los caballos no fue una tarea simple. Alimentándose de carne humana, no podían simplemente ser atrapados, debían ser domados. Heracles, un hábil domador de animales además de guerrero,
Ideó un plan astuto para atarlos y someterlos. Los llevó a Micenas, asegurándose de que no atacaran. Su amigo Filoctetes, un arquero habilidoso, lo ayudó, frustrando los intentos de escape de los caballos, disparando a sus cabezas y patas. El viaje estuvo lleno de desafíos, pero Heracles entregó a los caballos sanguinarios a Micenas. Este trabajo fue otra victoria, probando su fuerza y habilidad. Los caballos de Diomedes se convirtieron en un símbolo de su coraje y resolución. Su captura, uno de los capítulos más emocionantes de su vida. En Micenas, los caballos fueron atados y exhibidos como un símbolo de triunfo. Mostraron a todos que incluso las criaturas más feroces podían ser sometidas por la fuerza de voluntad y el espíritu. Noveno trabajo: el cinturón de Hipólita. El noveno trabajo fue uno de los más complejos y peligrosos de Heracles, requiriendo no solo fuerza, sino estrategia, diplomacia y valentía. Fue encargado de obtener el cinturón de Hipólita, reina de las Amazonas. Este cinturón era único, usado solo por la reina, simbolizaba su poder y fuerza. Era un artefacto vital, y adquirirlo significaba desafiar la autoridad de la reina. Las Amazonas, una tribu de mujeres guerreras, eran conocidas por su increíble fuerza, destreza en combate y coraje. Vivían en una tierra remota donde los hombres estaban prohibidos. Nadie podía igualar sus habilidades marciales, y la reina Hipólita era considerada casi invencible. La importancia del cinturón radicaba no solo en su simbolismo, sino en su poder mágico que otorgaba a quien lo llevaba una ventaja en la batalla. Heracles partió hacia la tierra de las Amazonas, sabiendo que le esperaba una dura batalla, pero antes de pelear, buscó negociar con Hipólita. Envió emisarios para explorar la posibilidad de obtener el cinturón pacíficamente. Hipólita, al enterarse de la llegada de Heracles, ofreció un trato. Le daría el cinturón si la derrotaba en combate. Era una artimaña, ya que no tenía intención de desprenderse de un artefacto tan vital. Heracles, a pesar de sus esfuerzos diplomáticos, pronto enfrentó resistencia. Las Amazonas lo veían como una amenaza a su poder y atacaron. La batalla fue larga y sangrienta. Las Amazonas lucharon con feroz determinación, obligando a Heracles a usar toda su fuerza para prevalecer. Pero su coraje y resiliencia hicieron que incluso las guerreras más fuertes reconsideraran a su oponente. Al ver que su ejército no podía derrotar a Heracles, Hipólita accedió a entregar el cinturón siempre que ella permaneciera a salvo. Heracles tomó el cinturón, pero enfrentó a las amazonas restantes que intentaban detenerlo. La batalla subsiguiente fue una de las más feroces de su vida. Emergió victorioso, pero pagó un precio, no solo en combate, sino en elecciones morales, luchando contra un pueblo orgulloso e independiente. Regresando a Micenas con el cinturón de Hipólita, Heracles nuevamente demostró su fuerza y resolución. Este trabajo mostró que ningún obstáculo era demasiado grande y que podía derrotar incluso a los enemigos más poderosos si el deber lo exigía. El cinturón no era solo un trofeo, sino un símbolo de triunfo sobre las formidables amazonas. También le enseñó a Heracles que la fuerza de voluntad y la determinación conducen a la victoria, incluso a través de la guerra y la lucha. 10º trabajo: el ganado de Gerión. El 10º trabajo fue una verdadera prueba de la resistencia física y la paciencia de Heracles, involucrando un viaje a los confines más lejanos del mundo para robar el ganado de Gerión, un monstruo que ningún héroe había enfrentado. Este trabajo fue uno de los más
épicos, exigiendo fuerza, resiliencia, astucia y supervivencia en condiciones extremas. Heracles viajó a la tierra de Gerión, una criatura con 3 cabezas y 3 cuerpos fusionados en uno. Gerión no solo era aterrador, sino poderoso, comandando un ejército de monstruos y seres temibles. Poseía un rebaño de magníficos ganados rojos, su mayor tesoro. Estos ganados eran hermosos y fértiles, y Gerión conocía su valor. Ordenado por Euristeo, Heracles debía robar el rebaño y llevarlo a Micenas. La tarea parecía imposible, ya que Gerión no solo era fuerte, sino que vivía en una isla remota, haciendo que su ganado fuera casi inaccesible. Este trabajo requería un esfuerzo inmenso y el viaje era peligroso. Heracles primero enfrentó vastos ríos y pasos montañosos. Encontró obstáculos naturales, desde ríos furiosos hasta páramos, helados donde la comida y el agua eran escasos. Sin embargo, perseveró navegando por estas tierras y adaptándose a condiciones brutales con su fuerza y resolución. Al llegar a la isla de Gerión, le esperaban nuevas pruebas. Gerión estaba custodiado por aliados, incluido el perro de 2 cabezas Ortro, que vigilaba el rebaño, y numerosos monstruos que protegían la riqueza de su amo. Sin inmutarse, Heracles luchó contra Gerión y sus fuerzas, prevaleciendo en varias batallas brutales para alcanzar al monstruo. Gerión, enfrentándose a Heracles, no podía creer que alguien se atreviera a desafiarlo, pero el héroe fue implacable. Su batalla fue larga y sangrienta, pero Heracles triunfó, matando las 3 cabezas y cuerpos. Sin embargo, incluso después de la victoria, enfrentó otro desafío: conducir el ganado de Gerión de regreso a través de vastas distancias y obstáculos. Guerrero y estratega, Heracles encontró formas de sortear barreras, guiando al ganado a Micenas mientras minimizaba las pérdidas y evitaba peleas innecesarias. Su astucia y agilidad aseguraron el éxito. Regresando con el ganado a Micenas, Heracles demostró su resiliencia y capacidad para superar cualquier obstáculo. Este trabajo confirmó que podía manejar cualquier desafío que el destino le presentara. No era solo un luchador, sino un maestro de la supervivencia en las condiciones más duras. 11º trabajo: las manzanas de las Hespérides. El 11º trabajo, recuperar las manzanas doradas de las Hespérides, fue uno de los más enigmáticos y complejos de Heracles. Estas manzanas, que se decía otorgaban la inmortalidad, crecían en un jardín custodiado por seres mágicos y el poder de la naturaleza. Heracles tuvo que superar numerosos obstáculos y encontrar a dioses antiguos para completar esta tarea. Las Hespérides, ninfas e hijas del titán Atlas, cuidaban un jardín escondido en los confines más lejanos del mundo, lejos hacia el este. Las manzanas eran un regalo de Hera, diosa del matrimonio, y uno de sus tesoros más preciados. Custodiadas no solo como objetos valiosos, sino como símbolos de la inmortalidad y el poder. Cualquiera que obtuviera una ganaría la vida eterna. Heracles, un gran héroe, debía asegurar estas manzanas para cumplir su misión. Heracles enfrentó innumerables dificultades antes de llegar al jardín. Su viaje fue largo y agotador, buscando un lugar que nadie podía precisar. El jardín estaba protegido no solo por criaturas, sino por el antiguo dragón Ladón, que custodiaba los manzanos. Para encontrar el jardín, Heracles se encontró con varios seres mitológicos, algunos ayudándolo
otros obstaculizándolo. Primero buscó al dios del mar Nereo, quien conocía la ubicación del jardín. Nereo reveló que Heracles cruzaría reinos terrenales y enfrentaría monstruos, complicando su búsqueda. Tras muchas pruebas, Heracles llegó a la montaña donde se encontraba el jardín de las Hespérides. Allí se encontró con Atlas, el titán encargado de sostener los cielos. Atlas ofreció un trato. Heracles lo relevaría del peso de los cielos temporalmente a cambio de las manzanas. Heracles aceptó, su fuerza suficiente para soportar la carga. Mientras Atlas descansaba, Heracles entró en el jardín y tomó las manzanas. Pero cuando llegó el momento de devolver los cielos, Atlas planeó traicionarlo, con la intención de quedarse con las manzanas y dejar a Heracles cargando el peso. Astutamente, Heracles pidió a Atlas que sostuviera los cielos brevemente mientras ajustaba su postura. Atlas accedió y Heracles, aprovechando el momento, tomó las manzanas y se fue. Regresando a Micenas con las manzanas, Heracles completó el trabajo. Su ingenio y resolución lo ayudaron a navegar una de las tareas más complicadas jamás puestas ante un héroe. Las manzanas no eran solo frutas mágicas, sino un símbolo de que incluso los enemigos más poderosos y los obstáculos podían superarse con intelecto y estrategia. Este trabajo recordó a todos que las soluciones existen para incluso los desafíos más difíciles con una acción resuelta. 12º trabajo. Cerbero, el 12º y último trabajo, fue sin duda el más abrumador y peligroso de Heracles. Debía descender al corazón del inframundo, el reino de los muertos, y traer de vuelta a su criatura más aterradora, Cerbero, el sabueso de 3 cabezas que custodiaba las puertas de Hades. Este trabajo fue la culminación de su viaje heroico, demostrando que podía conquistar no solo obstáculos terrenales, sino también de otro mundo. Cerbero, en el mito, era un monstruo con 3 cabezas caninas, una serpiente venenosa como cola y un pelaje erizado de serpientes. Custodiaba el inframundo, asegurándose de que nadie entrara o saliera sin el permiso de Hades. Su presencia simbolizaba la frontera entre la vida y la muerte. Tan formidable era Cerbero que mantenía confinadas a las almas de los muertos, impidiendo su regreso al mundo de los vivos. La tarea parecía casi imposible. Llegar a Cerbero significaba descender a los reinos más oscuros y aterradores del inframundo, y capturar a una criatura capaz de matar con una mirada o un mordisco requería no solo fuerza, sino un coraje inmenso. Heracles partió, armado solo, con su poder y determinación. Su viaje al inframundo estuvo lleno de pruebas peligrosas. Encontró numerosas almas, algunas ayudándolo, otras distrayéndolo. Cruzó los ríos Estigia y Aqueronte, que dividían los mundos de los vivos y los muertos, y llegó al palacio de Hades, donde el señor del inframundo lo recibió. Hades, a pesar de su severidad, sabía que Heracles estaba destinado a cumplir su tarea y le permitió proceder con una condición: debía tomar a Cerbero vivo, sin usar armas y sin causarle daño. Este era un desafío colosal, ya que capturar a la bestia sin herirla, dada su ferocidad, era casi imposible. Enfrentándose a Cerbero, la fuerza y la resolución de Heracles fueron llevadas al límite. Sin embargo, no vaciló. Tomó al sabueso por la garganta, usando su inmenso poder para sostenerlo a pesar de su feroz resistencia. Las 3 cabezas de Cerbero lo atacaron.
Su cola de serpiente siseó, pero Heracles sometió cada intento de liberarse. La tarea se volvió más difícil cuando el inframundo comenzó a temblar por la lucha. Incluso Hades notó que su guardián corría riesgo de destrucción, pero Heracles persistió, sosteniendo a Cerbero. No solo derrotó a la bestia, sino que lo hizo sin romper su promesa, sin causarle daño. Con Cerbero sometido, Heracles regresó al mundo de los vivos. Al emerger con el sabueso, asombró al mundo y a los héroes con su valentía y resolución. Este momento consolidó su capacidad para superar cualquier obstáculo, incluso aquellos considerados imposibles. Cerbero fue devuelto a su puesto, y Heracles, completando su trabajo final, se presentó ante Euristeo, ganando el reconocimiento merecido y concluyendo su arduo camino. Este trabajo simbolizó que ninguna barrera era demasiado grande para Heracles, ya fueran bestias monstruosas o las fuerzas de la muerte. Ejemplificó que la verdadera fuerza de un héroe no reside solo en el poder físico, sino en el espíritu, la resolución y en enfrentar cualquier prueba de frente. 12 trabajos, 12 pasos. Desde bestias hasta dioses, desde bosques hasta el reino de la muerte, desde la locura hasta la comprensión de sí mismo. Heracles lo soportó todo. No buscaba recompensa, no esperaba agradecimientos, solo quería paz. En sueños, puedes imaginarlo de pie al borde del mar, donde el atardecer dora las olas, las manzanas de las Hespérides brillando en el horizonte, y detrás de él solo una sombra, la sombra de un gran viaje. Está de pie al borde del mar, donde las olas lamen los acantilados y el viento lleva el aroma de sal y tiempo. Sus manos cuelgan bajas, sus hombros relajados. Ya no es un héroe, es solo un hombre. Todas las pruebas han quedado atrás. Todo lo que podía ser derrotado, lo derrotó. Todo lo que podía perderse, lo perdió. Su nombre vivirá en canciones y leyendas. Pero él, un viajero cansado, tiene un solo deseo: olvidar el dolor, dormir, disolverse en el silencio. El cielo arriba cambia. El sol se pone lentamente, como si fuera la última vez. La noche cubre el horizonte con una suave neblina. Por un momento, parece que incluso los dioses lo miran de manera diferente. No como héroe, sino como hermano, alguien que soportó todo. En ese momento, Heracles se gira y camina por la orilla. Sus pasos no hacen ruido, no queda rastro, solo el suave balanceo de la hierba y una sombra, larga y tranquila, que se desvanece en el crepúsculo. Y tú, oyente, puedes cerrar los ojos. Reflexiona sobre cuán lejos se extiende este camino, cuán eternos son los trabajos, cuán fugaz el dolor. En sueños, los héroes llegan no para gritar, sino para sentarse silenciosamente a tu lado, para compartir la calma. Heracles desaparece tras la colina. Todo se vuelve silencioso, y la noche cae suavemente, como si te cubriera con un manto cálido. Estás a salvo. Todo se ha cumplido. Duerme tranquilo. Cuando una persona vive una gran vida, llena de logros, sufrimiento y trabajos, siempre queda un último camino. Un camino que nadie puede guiar. Un camino que el héroe recorre solo, incluso el más poderoso. Heracles, como cualquier mortal, se cansó. Su cuerpo era fuerte, pero su corazón estaba agotado. Había soportado todo: amor,
traición, esfuerzo y gloria. Y al final, como a menudo sucede en los mitos, el destino golpeó de nuevo, de repente y con crueldad. Tras completar los 12 trabajos, Heracles vivió entre mortales. Se casó de nuevo con una hermosa mujer llamada Deyanira. Ella era amable, devota y parecía capaz de darle lo que le había sido negado toda su vida, paz. Pero incluso en la paz, los dioses esconden pruebas. Cruzando un río, se encontraron con el centauro Neso. Él ofreció llevar a Deyanira a la otra orilla mientras Heracles nadaba. Pero una vez fuera de la vista de Heracles, Neso intentó secuestrarla. En ese instante, la ira inmortal del héroe estalló. Sacó su arco y una flecha alcanzó al centauro. Herido de muerte, Neso ideó un plan siniestro. Sabiendo que no podía derrotar a Heracles por la fuerza, sembró dudas en el corazón de Deyanira. Le dijo que su sangre tenía magia. Si se untaba en una prenda, reavivaría el amor de Heracles si alguna vez se desvanecía. Deyanira memorizó sus palabras, guardando la poción, sin saber que la sangre de Neso estaba contaminada con el veneno de la hidra que lo mató. Pasaron los años. Entonces, los celos, la fuerza que deshace incluso a los más fuertes, se infiltraron en el corazón de Deyanira. Heracles se enamoró de otra mujer. Quizás ni siquiera se dio cuenta de que su corazón había cambiado. Pero Deyanira lo sintió. Con la esperanza de recuperar su amor, recordó la poción y la untó en una túnica, enviándosela a Heracles como regalo. Heracles se puso la prenda. El veneno comenzó instantáneamente a corroer su carne. Se retorcía de agonía, pero no podía quitarse la túnica. Se había fusionado con su piel. El fuego ardía bajo su carne, inextinguible. Sabía que este era el fin, pero no suplicó, no pidió ayuda. Era hijo de Zeus y enfrentó la muerte como debía hacerlo el hijo de un dios. Ascendió al monte Oeta, alto y solitario, donde el mundo se acerca a los cielos. Allí ordenó que se construyera una pira funeraria y se acostó sobre ella, pero nadie se atrevió a encenderla. Nadie pudo decidirse a terminar el viaje del héroe. Solo un mortal, un pastor llamado Filoctetes, se atrevió a cumplir el deseo de Heracles. Encendió la pira, y las llamas que se alzaban hacia el cielo no eran un fin, sino una transformación, porque en ese momento ocurrió algo reservado para los elegidos. Zeus, el padre de Heracles, observaba desde el Olimpo. Vio el sufrimiento de su hijo, sus trabajos, su lealtad. Sabía que ningún mortal podía soportar una carga divina sin volverse divino. Así que decretó: el alma de Heracles debía ascender. El trueno rugió. El relámpago partió el cielo. De las llamas de la pira surgió luz, no humo, no fuego, sino resplandor. Heracles ascendió. Llegó al Olimpo. Los dioses lo recibieron con respeto. Incluso Hera, que lo había perseguido toda su vida, lo aceptó como igual. Dejó de lado su enemistad y Heracles se casó con su hija, Hebe, diosa de la eterna juventud. Ahora es inmortal. Incluso en sueños, su imagen perdura. Se convirtió en una constelación. Su nombre está grabado para siempre en el cielo. Es un símbolo no solo de fuerza, sino de un viaje. Un viaje que comienza en el dolor, atraviesa trabajos y termina en transformación. Cierra los ojos
Imagina las estrellas brillando en el cielo nocturno. En algún lugar está Heracles, no un héroe atormentado por maldiciones, un dios que encontró la paz. No grita, no lucha, simplemente es tranquilo, inmortal. Protege tus sueños y tú respira uniformemente. Has escuchado la historia de un gran héroe. Ahora puedes dormir. Todo estará bien. Después de que Heracles dejó el mundo mortal y tomó su lugar en el Olimpo, su historia no terminó. Al contrario, comenzó de nuevo. Desde ese momento, se convirtió en más que un héroe. Se convirtió en un símbolo. Una leyenda creída y contada a través de las eras. Su imagen se arraigó en la memoria humana, convirtiéndose en parte de la cultura, las costumbres, los templos, el arte e incluso el cielo estrellado. Cuando los antiguos griegos miraban el cielo nocturno, veían más que puntos de luz. Veían dioses, monstruos y héroes. Entre las constelaciones trazaban la figura de un guerrero poderoso con un garrote en la mano, la constelación de Hércules. Brilla hasta el día de hoy, extendida entre Lira y Ofiuco. Era un mensaje de los cielos. La historia de Heracles no es ficción, no es un accidente, sino una verdad eterna tejida en la tela del cosmos. Pero el legado de Heracles no se limitó al cielo. Perdura en la tierra. En el mundo griego antiguo, el culto a Heracles se extendió ampliamente. Era venerado como un héroe protector, patrón de atletas, luchadores y aquellos que superaban dificultades. Se construyeron altares y santuarios en muchas ciudades donde se ofrecían ofrendas. Era especialmente honrado en Tebas, su lugar de nacimiento, donde comenzó su viaje, y se celebraban festivales y sacrificios en su nombre. Sin embargo, el culto a Heracles variaba en toda Grecia. En algunos lugares era adorado como un dios, con oraciones ofrecidas como a las deidades. En otros, era un héroe humano, un ejemplo de resiliencia y fuerza espiritual. Algunos lo invocaban en tiempos de peligro para proteger ciudades, alejar calamidades o inspirar hazañas. Otros recurrían a él con súplicas personales por fuerza, paciencia o curación. Heracles ocupaba un lugar especial en los Juegos Olímpicos. ¿Quién mejor para encarnar al atleta ideal? Su perseverancia, coraje y capacidad para superar el dolor lo definían. Estatuas de Heracles adornaban gimnasios, estadios y salas de entrenamiento. Los jóvenes, antes de competir, a menudo pronunciaban palabras en su honor, esperando que su espíritu les otorgara resistencia. Más tarde, el culto a Heracles se extendió más allá de ellas. Cuando Roma heredó la cultura griega, adoptó no solo a los dioses, sino también a los héroes. Así, Heracles se convirtió en Hércules. Su historia cobró nueva vida en latín, con un acento romano. Los emperadores hacían referencia a Hércules, lo representaban en monedas y algunos incluso buscaban emularlo. En Roma, Hércules se convirtió en una de las figuras más populares en el arte público. Su imagen adornaba las paredes de los baños, mosaicos, columnas y relieves de los foros. Era más que un héroe, un símbolo de trabajos que rendían resultados. La imagen de un semidios fuerte, resistente, pero humano, resonaba con los ideales romanos de masculinidad. A pesar de los cambios en el nombre y la forma, la esencia permanecía. La historia de Heracles hablaba de cómo incluso los más fuertes pueden sufrir, que la grandeza
no es la ausencia de dolor, sino el coraje para superarlo. Que un héroe no es aquel que nunca cae, sino aquel que se levanta cada vez. En la filosofía estoica, Heracles ocupaba un lugar único. Los estoicos, sabios que enseñaban el control emocional, la paciencia y la fuerza interior, lo veían como un símbolo de sus principios. No perseguía el placer, no rehuía las dificultades, cumplía con su deber, incluso cuando era insoportable, incluso cuando sufría, incluso cuando moría. Así, el mito de Heracles se convirtió en una lección moral. Para todos, desde filósofos hasta humildes agricultores. Su vida les recordaba: todos enfrentamos pruebas, todos cargamos con cargas, pero aquellos que perseveran alcanzan la eternidad. El mito también permeó la poesía, el teatro y las epopeyas. Su nombre aparece en Hesíodo y Píndaro, Sófocles y Eurípides. Su imagen inspiró a artistas y escultores desde la antigüedad hasta el Renacimiento. Heracles se convirtió en parte de la imaginación colectiva de Europa. Sus trabajos fueron recontados en la Edad Media y la Era Moderna, enriquecidos con nuevos detalles, metáforas e interpretaciones. Incluso en la tradición cristiana, algunos rasgos de Heracles encontraron ecos. Su sufrimiento por la redención, la batalla contra el mal y el sacrificio se asemejaban a la imagen de un mártir o santo en la nueva cultura. En su forma más simple, Heracles se convirtió en una imagen de fuerza accesible para todos. No sobrenatural, sino humana. La fuerza que se muestra al levantarse cada mañana a pesar del cansancio, en continuar a pesar de las dudas, en ayudar a otros, incluso cuando es difícil. Ahora que conoces todo su viaje, desde el nacimiento hasta la inmortalidad, puedes sentir un pedazo de él dentro de ti. No necesitas ser un héroe mítico. Basta con ser constante en tu propio camino. Mira al cielo. Entre innumerables constelaciones brilla un guerrero poderoso, silencioso. Pero en el silencio yace la fuerza. Ese es él, Heracles, el héroe que soportó todo. Y mientras cierras los ojos, descansando tras un largo día, sabe que está aquí, en cada respiro, en cada estrella, en cada paso hacia la luz. Duerme tranquilo. Mañana es un nuevo día. Hoy escuchaste una historia que ha vivido miles de años y ahora vive en ti. Habiendo completado el relato de los trabajos de Heracles y su viaje de héroe mortal a Dios inmortal, queda una pregunta. ¿Qué podemos tomar de esta historia para nosotros mismos? Los mitos no son solo cuentos de deidades y monstruos. Son historias sobre personas, sus luchas con las circunstancias, consigo mismos y con el mundo. Heracles no es una excepción. Se convirtió en un ejemplo vivo de encontrar fuerza y coraje en las pruebas más difíciles. Una de las mayores lecciones de la vida de Heracles es que todos enfrentamos desafíos, pero superarlos requiere vencer barreras internas. Heracles no era perfecto, no era invencible. Cayó, erró, era vulnerable como cualquiera, pero su vulnerabilidad era su fuerza. Mostró que ser héroe no significa nunca sentir dolor, miedo o duda. Un héroe es aquel que sigue avanzando a pesar de todo. La vida de Heracles no es solo trabajos, sino una batalla constante con demonios internos. Cometió errores, a veces dejando que la ira y los celos llevaran a desastres. Pero a través de esos errores aprendió
y se hizo más fuerte. Esta es una lección vital para nosotros. No debemos temer los errores. Son parte del viaje. Nos ayudan a crecer y abren nuevos horizontes. Cuando enfrentes dificultades, recuerda, superarlas te hace más fuerte y sabio. Otra lección clave es el valor de la humildad. A pesar de su fuerza y grandeza, Heracles nunca se puso por encima de los demás. Siempre estaba listo para ayudar a quienes lo necesitaban, ya fuera un mortal humilde o dioses que salvó del mal. Su verdadera fuerza residía en servir a otros. Esto nos recuerda que la grandeza no siempre se trata de gloria externa. La verdadera fuerza está en la sensibilidad hacia los demás, en servir sin orgullo ni arrogancia. Heracles también muestra que la vida no siempre es justa. A veces, cargamos con las consecuencias de los errores de otros, como con su trágico destino y la maldición de Hera. Sin embargo, siguió buscando significado en sus acciones. La vida puede ser injusta, y en lugar de culpar a las circunstancias o a otros, debemos encontrar la fuerza para continuar. No podemos controlar todo lo que sucede, pero podemos controlar nuestra respuesta. Otra cualidad que Heracles encarna es la resiliencia. Nunca se rindió. Luchó hasta el final, soportando dolor, sufrimiento y pérdida. Esto es vital en cualquier vida. Todos enfrentamos contratiempos y decepciones, pero cada nuevo día ofrece una oportunidad para crecer. Heracles nos enseñó que cada paso adelante es una victoria, incluso si es difícil de alcanzar. Sin embargo, a pesar de su grandeza, los trabajos de Heracles no fueron la parte más importante de su viaje. Nos enseña que el valor no radica solo en las victorias, sino en lo que hacemos con ellas. No basta con tener éxito, debemos ser dignos de esos éxitos. Heracles buscaba no gloria, sino redención, con el objetivo de expiar sus pecados. Esto nos recuerda: no importa cuántas veces erremos, lo que importa es esforzarse por ser mejores y hacer el bien. Ahora que conoces su historia, recuerda su inmortalidad. Heracles se convirtió en parte no solo de los mitos, sino del cosmos. Es, para siempre, parte del gran ciclo donde cada acto heroico gana eternidad. Su imagen se convirtió en una estrella en los cielos, sus trabajos un ejemplo para generaciones. Heracles nos recuerda que las acciones, incluso aquellas que no sacuden el mundo, pueden perdurar. Nos permiten vivir a través de cualquier prueba. Mientras cierras los ojos preparándote para dormir, piensa: cada paso, cada dificultad superada, cada error no es solo parte de tu vida, es tu viaje, tu trabajo. Como Heracles, puedes encontrar la fuerza y el coraje para conquistar todo lo que tienes delante. Respira profundamente y piensa: incluso si te sientes cansado, dudoso o temeroso, eres capaz de más. Cada día es una oportunidad para dar otro paso. La vida es un viaje, y cada camino puede conducir a la luz si caminamos a través de la oscuridad. Buenas noches. Que tus sueños sean ligeros e inspiradores. Y recuerda, como Heracles, eres el héroe de tu historia.